bendiga, les damos la bienvenida a esta reunión. Esperamos que estén bien y que quieran compartir con nosotros este momento de adorar al Señor, al Rey de Reyes, al único digno de toda adoración y toda alabanza. Gloria al Señor porque sabemos que Él es el único digno de alabanza.
Queremos cantar que cosas poderosas pasan cuando alabamos al Rey, cuando alabamos el nombre del Señor. Pasan cosas maravillosas, pasan cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Bienvenidos una vez más a su servicio en línea de su iglesia RMC, Reconciliando el Mundo con Cristo. Le agradecemos por siempre estar ahí conectados, por poder bendecir a otros a través del mensaje. La palabra de Dios es viva y eficaz y no interesa a quién se lo envíes, en qué momento compartas el mensaje, porque es una oportunidad para que alguien que necesita de Cristo, que está pasando por una situación difícil, que desconoce la palabra del Señor, pueda acercarse a Él y tener la oportunidad de ser salvo a ti. Vamos a iniciar con una palabra de oración en este día hermoso, dando gracias por lo bueno y maravilloso que sea. Precioso Jesús, tu palabra es viva y eficaz. Sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, y aunque desconocemos mucho de las cosas que tú haces, Señor, tú tienes un propósito en cada una de ellas. Bendecimos a nuestros hermanos que están allí, Señor, en sus hogares, junto con sus familias, aquellos que se encuentran enfermos, aquellos que tienen necesidad, aquellos, Señor, que necesitan ayuda, Señor, de tu parte.
Sé tú extendiendo tu mano de poder hacia ellos, dándole respuesta pronta a la situación que allí apremia en sus hogares. Y permite, Señor, que siempre en unidad estemos como iglesia, buscando, Señor, de ti, unidos como una sola familia. Porque en reconciliando al mundo con Cristo, esa es la meta, Señor, seguir unidos, unos orando por los otros, en comunión, buscando al Dios verdadero. Y un día, Señor Jesús, no muy tarde, tendremos la recompensa de aquella fidelidad que tuvimos aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos. Los invito en este hermoso día. Les voy a compartir un pequeño tema. El título de este tema se llama entre el bueno y el mal. Siempre hacemos comparaciones de la luz, las tinieblas, lo que resplandece, lo que oscurece. Entonces el Señor también hace referencia sobre el hombre bueno y el hombre malo, el hombre que teme a Dios y el hombre que se ha apartado de su camino y ha perdido tal vez el horizonte para seguir buscando de Cristo. Y quiero que compartan conmigo la palabra en el libro de Malaquías. Vamos a leer una parte del capítulo 3 y el capítulo 4. Malaquías capítulo 3, verso del 13 al 18. Lleva por título Diferencia entre el justo y el malo. Empezamos con el verso 13, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Verso 15. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Verso 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora continuamos con el capítulo 4, del verso 1 al 6. El advenimiento del día de Jehová. Verso 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Verso 3. Hollaréis a los malos, los que serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor nos habla, primero, vamos a hablar de 4 partes importantes. Una es el servicio a Dios como primer momento. Segundo, la fidelidad. Tercero, el día del juicio, porque hay justicia de parte del Señor. Y por último, una pequeña exhortación que se le hace al pueblo. Entonces vamos a iniciar con nuestro verso 13. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Quien habla es el Señor, porque hay una disputa entre el pueblo y Dios, porque ellos quieren hacer lo que quieren. No quieren someterse a Dios, pero sí quieren que las cosas no les vayan mal. Y desean que Dios los bendiga, sea cual sea la situación. Y Dios es un Dios de justicia.
Dios, cuando tú eres fiel, pues el Señor responde a tu fidelidad también. Pero Dios tiene todo bajo control y hay cosas que tenemos que entender de las que Dios hace. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dices que hemos hablado contra ti. O sea, las palabras de ellos fueron duras contra el Señor, o sea, hablaron de manera soberbia, de manera fuerte, y en la Biblia vemos casos de hombres que hablaron, que eran soberbios con el Señor, que le respondían de una manera soberbia, y hay veces en nuestro actuar, cuando vemos que las circunstancias no se prestan de la manera que deseamos, hablamos hay veces como tratando de echarle la culpa a Dios de las situaciones que nosotros mismos hemos propiciado muchas veces, que de alguna manera se han salido de nuestro control, y cuando no podemos tener cosas bajo nuestro control, entonces le echamos la culpa a Dios o injuriamos a Dios por las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Puede ser una situación de enfermedad, de escasez, de pobreza, de pérdida de un familiar. Entonces hay veces o tratamos de discutir con Dios sobre lo que Él ha hecho mal o bien, o justificamos a Dios por lo que simplemente Él como Dios ha hecho. Entonces tenemos que tener primero cuidado con nuestras palabras, de la manera que a veces tomamos las situaciones que nos pasan en la vida cotidiana, situaciones como las que hoy vivimos. Tenemos que entender que el Señor tiene un propósito con todas las cosas, que hoy tú y yo no lo entendemos. Y tal vez no lo vayamos a entender, como muchas cosas de las que pasan en nuestras familias. Hay situaciones que no esperábamos que sucedieran y sucedieron, se salieron de nuestro control, de nuestra mente, de lo que creíamos que Dios iba a hacer. Pero Dios es libre y soberano y Él hace como Él quiere. En verso 14 dice, habéis dicho, le dice el Señor, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces allí viene, cuando somos soberbios, cuando con nuestras palabras nos contaminamos, viene el tener en poco el servicio a Dios. Cuando tú le sirves al Señor y de pronto han pasado situaciones en tu vida, entonces tú empiezas a tener en poco lo que estás haciendo por el Señor, porque simplemente Dios no te contestó de la manera que tú querías, de la manera que tú pensabas que el Señor tenía que hacer. Y empiezas a tener en poco lo que estás haciendo para el Señor y se te vuelve una rutina, se te vuelve una carga y parece como si hicieras algo que en lugar de ser una bendición es algo pesado para ti. Entonces algo que te traía libertad antes se ha vuelto una carga, y es porque has cambiado tu condición en ver a Dios en medio de la situación. Ellos habían considerado que servir a Dios era demasiado sacrificio. Tanto así que cuando habla de la palabra afligidos, pues uno habla de luto, de duelo. Entonces se les había vuelto algo como triste, como un rito casi funerario, en lugar de ser algo de alegría, de gozo, de darle al Señor lo mejor, se les había vuelto una carga. Podemos leer aquí en Zacarías, leerles el ayuno que Dios reprueba. Entonces dice el Señor en la palabra, y hablar... verso 3, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, lloraréis en el mes quinto y haréis abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunáis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí?, les pregunta el Señor. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Entonces habían perdido el servicio, la mentalidad de servir, habían perdido el deseo de servir y ahora lo hacían de cualquier manera. Habían perdido el valor del servicio al Señor. En el verso 15 nos dice, decimos pues ahora, mira la respuesta que ellos dan, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. A veces cuando vemos que alrededor de nosotros hay personas aún que se han alejado del Señor, hay personas que aún que hablan mal del Señor, que de pronto lo han escuchado de oídas, pero injurian al Señor, entonces hay gente que siente envidia. Gente que dice, mire, ellos sí prosperan,
ellos no tienen que ir a la iglesia, ellos no tienen que orar, ellos no tienen que ayunar, ellos no tienen que hacer ningún tipo de servicio. Y mire, ellos iban bien. Si yo anduviera con ellos, si yo algún día hubiera logrado eso, yo de pronto estaría. Y empiezan a anhelar cosas fuera de la voluntad del Señor, desprecian lo que el Señor les ha permitido vivir y se anclan a pues, aquello que han hecho los soberbios, los que están apartados. Aquí en el Salmo 73, el salmista reconoce esa condición de envidiar al que hace las cosas mal afuera. Tú no debes envidiar al que hace las cosas mal, tú debes servirle al Señor. Es un privilegio, realmente es de gran valor servirle al Señor. Otros lo tienen en baja estima, pero el Señor ama a aquel que le sirve con amor. Y el salmista dice, desde el verso 2, capítulo 73, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, o sea, no se enferman, no les preocupa nada. No pasan trabajo como los otros mortales, dice el salmista, ni son azotados como los demás hombres, no tienen las cargas, las necesidades, no les toca sufrir, luchar tanto las cosas. Por tanto, la soberbia les corona, volvemos a hablar de los soberbios, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. A uno le duele en su corazón cuando uno escucha que el hombre malo prospera, porque uno dice, claro, Señor, o sea, ¿cómo prospera el hombre malo? Pero no hay que tener envidia de él, porque ellos tienen un fin, dice la palabra del Señor. Ponen su boca contra el cielo, escuchen bien, o sea, no solamente hacen lo que quieren, sino que injurian al Señor con sus palabras. Por eso el cuidado de nuestro lenguaje cuando pasamos por situaciones de crisis. Y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, mira cómo los nombra la palabra, sin ser turbados del mundo alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice el salmista. Imagínense a dónde llega el salmista, que está sirviéndole al Señor a tener como en poco el servicio. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él envidia la situación de aquellos que pues vemos prosperar en nuestro camino, pero que sabemos que no están haciendo la voluntad de Dios, que por el contrario han hecho mal y no es la forma de ganar las cosas. Vamos ahora al verso 16 de nuestro libro de Malaquías, que nos dice, bueno, esto me encanta, o sea, porque el Señor es tan bueno que nos habla primero de esa forma, en veces en que actuamos como seres humanos en medio de situaciones difíciles. Nos habla del cuidado que tenemos que tener con nuestra boca cuando proferimos palabras contra Él o contra nuestro hermano, contra la situación que estamos viviendo presentemente. Pero Él tiene en cuenta a los fieles. Hermanos, si usted es de los fieles, esté seguro que el Señor lo tiene en cuenta. Sea la situación por la que usted tenga que pasar o esté pasando. Porque todos tendremos que pasar distintas situaciones, quisiéramos evadirlas, pero mientras estemos en este cuerpo humano, en este estuche de carne, tendremos dificultades, tendremos situaciones que quisiéramos no pasar, pero así como Jesús debemos pasarlas, debemos ser obedientes y entender que esas situaciones tienen un propósito. No son fáciles, pero con Jesús seguramente las vamos a pasar en victoria. Y dice, es hermoso lo que dice el Señor aquí, entonces los que temían a Jehová, escuche bien, usted y yo que tememos al Señor, hablará cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Usted que su meditación es el Señor, aún en medio de la enfermedad, que su pensamiento es Jesús, aún en medio de la crisis. Usted puede estar confiado de que usted es de los fieles y que el Señor ha escuchado y ha oído lo que usted ha dicho de él.
Verso 17, y serán para mí, me encanta esta palabra, dice especial tesoro. O sea, ¿quién nos puede decir que somos especiales cuando realmente la mitad de las cosas que hacemos las hacemos mal? Pero él dice, para mí serán especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, porque tenemos fallas, porque tenemos situaciones difíciles, el Señor perdonará esa situación. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Aunque en nuestro andar somos torpes todavía para servirles al Señor, porque parecemos a veces niños, aún hay veces los pastores, los líderes nos tienen que estar animando, impulsando, empujando para hacer las cosas. El Señor dice, los perdonaré, como el padre que tiene a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis. Mire, el Señor abrirá el entendimiento de aquel que es fiel. Dice, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Se refiere a la persona que tú ves ahí, a esa persona que tú crees que prospera, que le va bien aunque hace las cosas mal. El Señor te va a permitir ver cuál va a ser su final, y tú vas a ser parte de hablarle a esa persona antes de que el tiempo para él se acabe. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, porque no solamente es afuera, también es dentro de nuestras congregaciones, que suceden situaciones donde se ha enfriado el amor de muchos, se ha descuidado la lectura de la palabra, se ha descuidado la oración, porque como ya no hay cultos donde podamos ir, ya no hay ayunos a los que podamos asistir, ya no hay cultos de los domingos donde podamos estar, entonces nos hemos enfriado y necesitamos volver al Señor, necesitamos ponernos a cuentas con Él una vez más. En esta primera parte entonces hablamos del servicio a Dios, del cuidado de nuestras palabras y de la fidelidad. En cuanto a los fieles les quiero hablar en la palabra, está en Daniel 12, solo voy a leer 3 versos, dice, el tiempo del fin, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Señor siempre piensa en los que son fieles. Todos los que se hallan escritos en el libro, todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, que hemos cuidado nuestra conducta, que hemos buscado, tratar de buscar cada día la santidad del Señor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia de la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Recuerdo a mi amado pastor, que perdón el Señor, él decía que cuando estaba en el hospital no era una situación fácil, porque su cuerpo se dolía de muchas situaciones que él tenía en su cuerpo, pero él no le preocupaba tanto sus dolores. ¿Sabe qué le preocupaba a él? La enfermera que no conocía a Jesús, el doctor que no había escuchado al Señor Jesucristo, y él les amenizaba el ambiente a través de la palabra, que no la podía leer en ese momento, pero la tenía en su mente porque la estudiaba constantemente, y las canciones, alababa al Señor allí en ese lugar, en ese hospital, y muchos escucharon porque él habló, porque Dios necesita esa boca del que habla, del que se interesa por aquel que necesita a Cristo. Por eso el que es fiel le habla a su compañero, le habla al que necesita. Amén. Vamos con la última parte, que es Malaquías 4, dice el advenimiento del día de Jehová. Dice, porque he aquí, entonces vamos a hablar de todas esas situaciones. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán stop. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Escucha bien lo que dice la palabra. Aquellos que han sido soberbios, que han tenido al Señor en poco, que un tiempo estuvieron y se fueron, que andan de aquí para allá como las olas del mar, que no quieren saber nada del Señor, yo le animo a que hoy escuche la palabra, porque esto no es para siempre. Esta vida terrenal se va a acabar. Y aquí de pronto pasaremos situaciones difíciles, y de pronto otros vivirán situaciones más cómodas. Pero un día estaremos frente al trono de la gracia y tendremos que darle cuentas a uno solo. Y el Señor Jesucristo nos va a decir qué es lo que hemos hecho.
¿Por qué no le recibimos? ¿Por qué no escuchamos su palabra cuando nos fue hablada? Y tal vez ya sea muy tarde, mi querido amigo. Tal vez sea muy tarde, mi querido hermano, que se ha intentado salir de los caminos del Señor. Yo le animo a volver. Yo le insto a volver en este tiempo. No se enfríe porque la situación no ha cambiado. Usted no se preocupe por las situaciones. Aprenda a depender del Dios del cielo. Si el día de hoy le tocó morirse, dele gracias al Señor, porque usted va a estar en la vida eterna con Él. Y si Dios le da la oportunidad de vivir unos años más, disfrútelos en la presencia del Señor. Así no tenga riquezas, así no tenga todo lo que de pronto soñó y anheló. Confíe en el Señor, que lo mejor está por venir. Dice que para esos soberbios, para aquellos que se han levantado, dice que sean como estopa, porque las obras nuestras son puestas sobre el fuego. El Señor va a poner lo que hemos hecho en esta tierra, lo va a poner sobre el fuego. Y lo que es estopa es como la paja, como la hojarasca. Todo aquello que, como la hoja seca, que se pone al fuego, se vuelve ceniza. No queda nada de ello. Pero si usted ha invertido en la vida eterna, en las cosas espirituales, créame que usted no ha perdido el tiempo en esta tierra. Lo ha aprovechado de buena manera. Verso 2 dice, mas a vosotros los que teméis a mi nombre, me encanta. Siempre el Señor tiene en cuenta a los fieles. Y dice, nacerá el sol de justicia. Para ti vendrá justicia. El Señor te mostrará justicia porque el Señor te ama. El Señor ha sacado en victoria tu vida. Aunque hoy estés pasando por una situación difícil, aunque hoy tu salud no sea la mejor, aunque hoy tu situación económica al contrario está terrible, tú puedes estar seguro que el sol de justicia amanecerá para ti. El Señor lo hará. Dice, y en sus alas traerá salvación. ¿Qué más podemos pedir? Si no tenemos todo en esta tierra, por lo menos la salvación está asegurada. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El Señor quiere que usted se regocije y se goce en Él. Que usted aprenda a depender de Él. No es fácil, mi hermano. Es un ejercicio diario. Es un ejercicio que tenemos que hacer día a día. Pero el Señor dice que le gusta vernos regocijados en Él. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las palmas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las obras de los soberbios serán como nada delante del Señor, porque todos seremos juzgados por Él. Pero qué bueno que tú y yo estamos sembrando en cosas eternas, en la vida eterna, en aquello que no se corrompe, no se puede dañar. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Recuerden que al principio leímos que ellos decían, ¿para qué guardamos la ley de Moisés? ¿Para qué guardamos los estatutos? Tenían en poco el cuidado de la palabra, el servicio al Señor. Mas aquí dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Tú haces parte del pueblo de Dios. Dios ha dado mandamientos hermosos, promesas hermosas para tu vida. Y Jesús nos enseñó dos grandes mandamientos. Uno es amar a Dios sobre todas las situaciones que vengan, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No dice si la cosa va bien, si mejora la situación del país, si llega la vacuna. No, el Señor dice que lo ames por encima de lo que hoy ves, por encima de lo que hoy te pasa, por encima de lo que hoy sientes. Ama al Señor con todas sus fuerzas y ama a tu hermano. Compadécete de aquel que no tiene a Cristo, de aquel que no conoce al Señor. Sé misericordioso, muestra la misma misericordia que el Señor te ha mostrado a ti. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No será que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta última parte me llama mucho la atención porque cuando el Señor habla de poner en comunión, de mejorar la relación, es que Dios quiere que hayan familias unidas, familias sanas aquí, familias reconstruidas. Satanás cuando viene a un hogar, la idea de él es destruirlo, y si mete a un chico en las drogas, pues destruye toda una familia. Si pone a un papá enfermo, pues destruye toda una familia. Si hiere a una hija y le pone una situación difícil, pues hiere a todo y destruye toda una familia. Entonces, ¿qué tienes que procurar tú, mujer de Dios, hombre de Dios? Preservar la palabra de Dios en el hogar.
cuidar la buena semilla, hablar. ¿Y cuál es la palabra? Como lo hacía Juan el Bautista. No hablar de que Dios te va a prosperar solamente, de que Dios te tiene que sanar, como últimamente se predica. No, de hablar del perdón. Esa es la palabra de la reconciliación. Del perdón, del arrepentimiento y de la reconciliación. Esa es la palabra que se debe predicar. Esa es la palabra que tú debes escuchar. No que todo pasará y ya no pasa nada más. No. Escucha la palabra del Señor, que no ha cambiado. Ella no cambia y te está diciendo: reconócelo en todos tus caminos, Él prosperará tu camino, pero si tú lo reconoces, si tú te acercas a Él, si tú le buscas, ese es el Señor al que servimos. Como dice la última parte de la palabra, dice volver el corazón. Dios está interesado en su generación. Hay cosas que de pronto nosotros ya no cambian tan fáciles porque tenemos heridas en el corazón. Necesitamos cambiar, muchas veces el Señor está trabajando, pero necesita esta nueva generación que viene cambiada, distinta, activa para servirle al Señor. Jóvenes dinámicos que se inventan nuevas cosas con tal de llegar a los jóvenes. Jovencitas, jovencitos que aman la palabra y que buscan estrategias nuevas para llevarle la palabra de amor, de reconciliación y de perdón a otro joven. Entonces usted haga parte de su familia, del trabajo de servir al Señor. Como conclusión, primero tenemos que cuidar las palabras de nuestra boca. Aun cuando pasemos por situaciones difíciles, no injuriemos al Señor a través de nuestras palabras. Y de igual manera, con nuestros actos. Tanto nuestras palabras como nuestros actos están escritos y queremos que realmente sean agradables delante del Señor. Segundo, Dios no olvida a los que son fieles. Si usted se ha sentido solo, puede estar seguro que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con usted, porque usted ha sido fiel. Viene un día de juicio para aquel que no ha tenido en cuenta al Señor. Entonces, usted no actúe en su propia desesperación, ni tenga envidia del soberbio, sino espere en el Señor. Ya para cada quien viene su recompensa. Y por último, Dios busca la conversión de tu generación a través del Evangelio del arrepentimiento. Entonces, ten en cuenta tu familia. El Señor tiene muy en cuenta tu familia. Tú no puedes descuidar tu hogar, no puedes descuidar tus hijos, tu esposo, tu esposa, los que están a tu alrededor que necesitan del Señor, que han escuchado, que de pronto ya no andan tan bien, necesitas volverlos al camino. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque es fiel y verdadera, y vamos a orar por unos hermanos que también tienen situaciones de salud complicadas y los ponemos en las manos del Señor. Precioso Padre Celestial, tú que eres bueno, Señor, tú que hablas en todos los tiempos y a todas las personas. Sabemos que esta palabra fue escrita a través de mucho tiempo y en especial en el Antiguo Testamento, Señor. Y damos gracias por ese profeta al que tú le hablaste y le diste una palabra de poder para un pueblo que estaba con una situación complicada contigo. Ayúdanos a nosotros a ser fieles contigo, porque tú nos tienes en cuenta. Ayúdanos a no tener envidia del soberbio, a cuidar a nuestro hogar, a nuestra generación, a estar atentos, Señor, porque vienen cosas buenas para aquellos que servimos al Señor. Si no las obtenemos en esta vida, las tendremos en la eternidad, pero podemos confiar que en el Señor nunca nada se pierde. Señor, también oramos hoy por nuestros hermanos que hoy tienen situaciones de salud complicadas, muchos que ya están de pronto en el hospital, otros que aún están en casa, y han sido tocados, Señor, sus cuerpos, sus vidas, por enfermedades, por situaciones físicas que les impiden, Señor, ciertas funciones naturales, Señor. Y yo te pido, Señor, ten misericordia, y tú que eres un Dios bueno, obra según tus infinitas misericordias para con todos aquellos que tenemos que pasar a veces por una situación de salud complicada. Danos, Señor, la salud, Señor, danos las nuevas fuerzas, Señor, pero sobre todo que nuestro pensamiento seas tú, aunque la situación se complique, podamos creer que tú tienes el control de todas las cosas. Y si tú lo tienes, Señor, sabes qué va a suceder. Nada se ha salido de tus manos, nada se saldrá de tus manos y todo está bajo control. Sabemos que eres el médico de médicos, que eres el especialista por experiencia nuestra, y sabemos que solo a ti iremos cuando tengamos necesidad, porque somos
en ti bendecidos y suplidas nuestras necesidades completas. Bendecimos a nuestra iglesia amada, Señor, cada uno en su hogar, cada uno en su familia, sus hijos pequeños, que no se olvide sembrar la semilla de la palabra de Dios, que es el mejor regalo que se le puede dar a un hijo en este tiempo y en cualquier otro tiempo, para que ellos sean los que lleven la batuta, Señor, cuando nosotros ya no estemos aquí, Padre Santo, que ellos sean los voceros de tu palabra, como lo dice, Señor, en los profetas aquí en tu palabra. Gracias, precioso Jesús. Dejamos la bendición tuya tanto en esos hogares como en nuestro hogar. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. No se les olvide, tenemos el teléfono ahí, se saldrá en pantalla, para aquellos que han pasado por situaciones o están pasando por situaciones difíciles. Ahí hay un grupo de personas que están constantemente orando por cada situación que usted está pasando, que pasamos todos en este tiempo un poco complicado. Créame que la unidad es lo que más trae ayuda en momentos de crisis. Entonces no se desligue de su iglesia, no se desligue de su pastora. Ella cuenta con que usted esté ahí atento, y cuando usted tenga una necesidad, ella está presta a escucharle, a poder orar por usted, a darle un buen consejo a tiempo, para que sepa que el Señor le ama y le tiene aún una bendición guardada. Dios les bendiga, mis hermanos, y que el Señor